Nuestro buen Dios y Padre eterno, ayúdanos, Señor, a tener un corazón sencillo, humilde, sensible, Señor, a tu palabra. Un corazón, Señor, en el cual pueda comprender la palabra de usted, Señor, para esta mañana hacia nosotros. Pero no solamente, Señor, oírla y comprenderla, pero ponerla por obra, mi Señor. Padre, ayúdame en esta mañana a ser un instrumento útil. Hay muchas deficiencias en mí, Señor, pero Padre, yo te ruego que sea para tu honra y gloria. Como escuchábamos ayer, Señor, se trata de ti, no de nosotros. Mi Dios, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Como les decía al principio, hermanos, la verdad es el día de la victoria. Pero no es una victoria que nosotros ganamos, es una victoria a la cual nosotros fuimos invitados a poseer, la victoria de Cristo. Y era una victoria que Él no necesitaba tener, pues Él es rey, era rey, fue rey y es rey. Y es el Creador, y Él es Dios. Y Él no necesitaba llegar a ese lugar. Él no necesitaba demostrarle nada a nadie. Pero fue su misericordia la que lo llevó hasta ese lugar. Fue su gracia. Al ver un mundo perdido, al ver un mundo que iba rumbo al infierno, man, Él vino y dio su vida por nosotros, sin haber cometido pecado alguno, sin haber pensado mal de nadie, sin haber hablado una sola palabra mal de nadie, sin haber dicho algo ofensivo a nadie. Sin haber cometido ni un solo pecado, llegó a la cruz, el justo por los injustos. Hermano, nosotros y el mundo se ha encargado de aminorar el potente mensaje de la muerte de Cristo. Nos imaginamos un látigo y unas cuantas cuerditas ahí, un mecatito. Pero en realidad, hermanos, como decía mi esposa, lo que las imágenes nos permitieron ver quedan muy cortas a la realidad. El sufrimiento de Cristo, hermanos, lo tratan de hacer pequeño. Hay gente que va y literalmente se cuelga en una cruz en estos días, tratando de demostrar que ellos también pueden hacerlo. Pero pues nomás fueron y los colgaron, no los golpearon como golpearon a Cristo, no le quitaron la sangre como le quitaron la sangre a Cristo. Hermano, fue tremendo, todo ese momento en el cual el Señor se entrega por nosotros, su sufrimiento. Desde que estaba en Getsemaní, oímos el relato científico de su sudor con gotas de sangre, por su sufrimiento interno. Desde ese momento, el ser traicionado por uno de sus compañeros, siendo Judas el tesorero del grupo, debió ser un hombre de las confianzas de Jesús, y fue traicionado por él. Y eso duele, hermano. Fue dejado solo. El más valiente de sus compañeros, que unas horas antes había
proclamado, había dicho que Él daba su vida, que Él estaba dispuesto a ir hasta la muerte con Cristo. En 3 ocasiones lo negó. Todos los demás, aquellos 11 que restaban, se desaparecieron simplemente. Tuvieron miedo y lo dejaron solo. Fue desfigurado su rostro, como acabamos de leer en Isaías, al grado de que era irreconocible. Fue escupido por el ser humano que Él creó. Hermano, el simple hecho de haberlo desnudado era de por sí un acto muy vergonzoso para Él, para cualquier judío, para cualquier persona. Hoy en día la gente anda sin ropa y no tienen pudor, no tienen temor, no les importa. Pero en aquellos tiempos existía el pudor con gran fervor. Y era una gran afrenta que alguien fuera desnudado en frente de los demás. Fue humillado. Para burlarse de Él, le pusieron un manto de rey y le pusieron una corona de espinas. Nada más considere eso, hermano. Cuando llegamos a pincharnos con una punta, con una espina, oh, hermanos, nos duele terrible. Estas espinas llegaron hasta el hueso de su cráneo. Atravesaron nervios. Fue terrible. Estaba ahí, había caminado entre el pueblo como profeta de Dios. Y ahora estaba ahí avergonzado, como el más menos de los hombres, como un vil criminal. Inclusive se dieron el lujo. Cuando Pilato salió al pueblo y Pilato entendía que Jesús no tenía razón de ser muerto y quería liberarlo, y les dijo, por la costumbre que había en aquellos años, de que en esos días, por la Pascua, por lo que estaban festejando, les entregaban un preso. Y se dieron el lujo de cambiar a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel hombre que estaba dispuesto a dar su vida por ellos, lo cambiaron por un vil criminal. Le dieron más honra al criminal, tal cual sucede hoy en día, hermano. E hicieron burla de él. Se cansaron de reírse y de burlarse de él. Si tú eres el rey de los judíos, pues profetiza, ¿quién te golpeó? Y le quitaron la barba a jalones. Isaías dice que le mesaban la barba. Eso quiere decir que le arrancaban la barba. Lo llevaron a la más grande de las humillaciones que un hombre puede padecer. Pero allí en la cruz, citando a Romanos, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. La palabra más en el original dice siendo sus enemigos, siendo sus aborrecedores. Cristo murió por nosotros. Y clavado ahí en la cruz, después de dar instrucciones para que cuidaran de su madre, después de haber cumplido con las profecías, tengo sed del Salmo 22, clamó y dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué gran amor de nuestro Señor. Qué grande misericordia de nuestro Señor. Llega el momento sublime en la eternidad, hermano. Ni un momento en la eternidad tan grande como este momento que sigue a continuación. Cuando Él clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La esencia de Dios, el Padre, en ese momento le está dando la espalda a Jesús, y Jesús está literalmente solo, con todo su dolor humano, pero también con todo su dolor de Dios. Está solo ahí, cargando con nuestros pecados. El Padre le da la espalda, no porque no amara al Hijo, pero el Padre le da la espalda porque Jesús está lleno de pecado en ese momento. Por causa de nosotros está pagando nuestros pecados, está cargando nuestros pecados. Y Él clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces entrega su espíritu al Padre, y unos segundos después dice las palabras más importantes en toda la eternidad: consumado es. Consumado es. Y en ese momento, cuando Él dice consumado es, un velo en el templo de los judíos es rasgado. 17 metros más o menos de altura, con un espesor de 10 centímetros, medio pie, 6 pulgadas más o menos, por aquí así. Ese era el espesor del velo. No era cualquier cortina. Era el lugar que separaba el lugar santo del lugar santísimo. De aquí para allá había corrupción, de ahí para allá todo era santidad, solo Dios. Y una vez al año un hombre que se purificaba y entraba ahí, y si había algo que no estaba bien en su corazón, que si había algún pecado en ese hombre, ahí moría, porque llegaba a la presencia de Dios, y nadie más podía llegar a ese lugar. Pero cuando Jesús dice consumado es, ese velo que dicen los historiadores que amarrando 2 caballos a la punta de cada extremo, no podían romperlo. Pero cuando Jesús dijo consumado es, ese velo desde arriba hacia abajo se abrió, dando libre acceso al ser humano a llegar a la presencia de Dios. Ahora Dios estaba dispuesto
a tener comunión con cualquier persona que llegara a ese lugar. Ya no había ningún impedimento para que cada uno de nosotros pudiera venir a Jesús a cualquier hora. Pero hermanos, es increíble cómo nosotros menospreciamos la comunión con Dios. Es increíble cómo menospreciamos la oración. Tenemos ese gran privilegio ahora que los antiguos no pudieron tener. Cuando alguno de ellos llegaba a sentirse carga por su pecado, tenía que ir y buscar un becerro, tenía que ir a buscar un animal y traerlo, un animal limpio con sus características especiales, y presentárselo al sacerdote, y los levitas le quitaban la sangre y la derramaban por ahí, hacían todo un ritual. Y era nada más una figura de lo que un día Cristo haría por nosotros. Él sería nuestro Cordero. Él sería nuestra expiación por el pecado. Su sangre lavaría de una vez por todas todos nuestros pecados. Aquellos hombres en la antigüedad, si por la mañana venían y presentaban su holocausto, pero a unas horas después volvían a pecar, por la tarde tenían que llevar otro animal y volver a pedir perdón. Pero Cristo hizo muchas cosas por nosotros. Pero hermanos, es increíble cómo menospreciamos lo que Él hizo por nosotros. Es increíble cómo menospreciamos su palabra, que tanta sangre ha sido derramada por ella. Comenzando con la sangre de nuestro Salvador. Y muchos hombres han sido usados a través de la historia, y muchos hombres dieron su vida por preservar las Santas Escrituras, para que ahora nosotros pudiéramos tener una copia exacta y fiel de lo que Dios quería decirle a todo el mundo. Y ahora nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, tenemos la verdad en nuestras manos, pero también es increíble cómo la menosprecian. ¿Cómo cambiamos esto por un partido de deportes en el mundo? Cambiamos esto por una telenovela. Cambiamos esto por cualquier película mundana. Cambiamos esto por cualquier cosa. La palabra de Dios. Tenemos acceso, ya no hay ningún velo que se interponga entre nosotros y Dios. Ahora Dios nos invita y dice: venid, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos 4:16, para que puedan alcanzar, dice, misericordia, para que puedan alcanzar gracia para el oportuno socorro. Pero hermano, es increíble cómo no hay tiempo para orar. Tenemos todo lo que pudiéramos necesitar para tener una gran comunión con Dios. No es el dinero lo que necesitamos para tener comunión con Dios. No son las pertenencias materiales de este mundo las que necesitamos para tener una mejor comunión con Dios. No es tener más amigos en este mundo para tener una mejor comunión con Dios. Es querer tener una mejor comunión con Dios. ¿Para qué Cristo va ahí a ese lugar? ¿Para qué Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz?
Porque él clamaba ahí en Getsemaní y decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, sea conforme tu voluntad. Desde su interior clamaba y decía: esto va a ser muy tremendo lo que voy a pasar. Si fuera posible no pasarlo, preferiría no pasarlo. Pero no sea como yo quiero. Y aprendió a ser obediente. Aprendió a sujetarse. Algo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. ¿Y por qué voy a hacer lo que él dice? Cristo fue al Calvario, porque si Él no hubiera ido al Calvario, nosotros, todos los gentiles, hubiésemos ido al infierno. Todos los mexicanos, todos los chinos, todos los americanos, todos los guatemaltecos, todos los irlandeses, todos los japoneses, todos los gentiles, estuviéramos sin ninguna oportunidad. Rumbo al infierno. Un lugar donde el rico clama y dice: Dios mío, dame una gota de agua para Abraham. Allá está Lázaro. Ese un tiempo estuvo echado a la puerta de mi casa y ahí en mi mesa esperaba las migajas que caían de mi mesa. Y Abraham le dice: pero ahora él es consolado y tú atormentado. Permite que moje la punta de su dedo y me traiga una gota de agua. Y la respuesta es: nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Y el rico clama y dice: Padre Abraham, entonces manda a alguien para que les testifiquen a mis hermanos. Hay 5 de mis hermanos. Ese hombre estaba consciente en el infierno, está consciente ahora en el infierno, está recordando aquel momento cuando alguien le habló de Cristo y lo rechazó. Y uno de los peores tormentos, hermanos, que hay en el infierno ahora mismo es que la gente está recordando una y otra vez cuando alguien se acercó y les hablaron de Cristo y lo rechazaron. Aquel rey que Pablo le testificó, ¿cómo se llamaba? Agripa, que dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Ese por poco le está atormentando ahora mismo en el infierno. Ayer, antes de venir, nos fuimos a cargar gasolina. Las personas que nos atendieron fueron muy amables. Y les compartí un poquito. Y había una señora que me atendió a mí en el carro. Y me dio un folleto y le dije: discúlpame, ¿le puedo hacer una pregunta? Me dijo: sí. Si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría su alma? Ella estaba ahí ocupada en sus cosas y hizo: ¿qué? Le digo: si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría su alma? Hay 2 lugares. Dijo: no sé. Le digo: hay una oportunidad para usted. Entréguele su vida a Cristo. Tuve la oportunidad de hablar un poquito y le estaba hablando y se acercó otro muchacho y luego se acercó otro y los 3 me estaban escuchando y les digo: busquen al Señor, porque sus vidas van rumbo al infierno, sus almas van al infierno. Y hermano, es que no importa que alguien vaya a la iglesia, a cualquier iglesia, incluyendo Manantial de Vida. No es porque venimos a la iglesia
No es porque me porto bien. No es porque hago buenas obras. No es porque ayudo a los necesitados. Es porque reconocí que soy pecador. Y que el sacrificio glorioso de Cristo aquel día es mi única oportunidad. Y también es su única oportunidad de usted. El diablo ha tomado control de las religiones en este mundo y las ha distorsionado y ha distorsionado la palabra del Señor y les ha dicho un montón de cosas, verdades a medias. Y la gente piensa que portándose bien va a tener una oportunidad. La gente piensa que yendo a la iglesia por ahí de vez en cuando van a tener una oportunidad. La gente piensa que haciendo misericordia a otras personas van a tener oportunidad. Pero nada de eso es cierto. Hay una sola oportunidad para el ser humano. Vengan conmigo a Hechos, por favor, capítulo 4. ¿Ya estamos ahí? Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 4:12. Voy a leer el versículo 9 hasta el 12. Puesto que hoy se nos interroga, estaban los apóstoles hablando acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, amén, gloria a Dios. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo murió para librarme del infierno. Cristo murió y entregó con todo ese sufrimiento su vida por nosotros, para que ninguno de nosotros, para que ninguno perezca, para que todos podamos ir a la gloria con Él, para abrirnos un camino, para darnos una verdad que disfrutar. Amén. Porque el infierno es real, porque el infierno existe. Cristo murió para que yo pudiera tener comunión con el Padre. Ese velo que estaba ahí impedía que cualquier hombre pudiera llegar a la presencia de Dios, regocijarse en Dios, disfrutar la presencia de Dios. No se podía, pero hoy se puede. Amén. Hoy en cualquier momento puedo parar mi carro, inclinar mi rostro, clamar y decirle: Señor, necesito. Puedo venir al templo y puedo arrodillarme y puedo decirle: Señor, quiero tener comunión contigo. Lléname de ti, por favor. Y tenemos la oportunidad de las cosas más grandes, hermanos, y tenemos la oportunidad de las cosas más preciosas, pero también es increíble cómo menospreciamos esas oportunidades que Dios nos ha dado a través del sufrimiento y la muerte de Cristo. Cristo entregó su vida en ese terrible sufrimiento para poder tener un pueblo celoso de buenas obras, dice la Biblia. Para poder tener un pueblo celoso de Él. Ayer tuve la oportunidad de un ratito, hermano, un pedacito de la última predicación. Y
¿Cómo la disfruté? Tremendo. Un pueblo celoso de buenas obras. Tremendo mensaje el día de ayer. Estaba el hermano predicando y yo quería pasar ahí al altar. Hermano, no se trata de nosotros. Hermano, hacía una ilustración. Me llegó profundo a mi corazón. Él decía, si yo soy un hombre rico, decía, muy rico, tengo todos los recursos a mi disposición, pero amo un país, él mencionaba Chile, y yo quiero hacer algo en ese país porque amo a esa gente, pero yo no puedo ir. Y él preguntaba, ¿alguno puede ir por mí? La jovencita levantó su mano. Sí. Y dijo, yo quiero que tú vayas a cumplir mi sueño a ese país. No te va a faltar nada. Es mi sueño. Tú solamente estarás haciendo ahí lo que yo quisiera hacer. Mi hermano, el hecho de estamos aquí para, si nosotros queremos, podemos abrazar el sueño de Dios de que todas las almas sean salvas. Podemos abrazar el sueño de Dios de que toda la gente tenga el conocimiento de Dios, escuchen de Dios, sepan del amor de Dios, sepan de su misericordia, sepan de toda su gran bondad hacia nosotros. Y ese es el sueño de Dios, que todos sepan. Pablo abrazó ese sueño de Dios. Y dígame, ¿le faltó algo? Hermano, Dios tiene todos los recursos. El problema nuestro es que nosotros queremos que Dios se integre a nuestros sueños. Oh, yo tengo el sueño de ser muy grande, de tener mucho dinero, yo tengo el sueño de ser muy famoso, yo tengo el sueño de hacer esto, yo tengo el sueño de hacer otro. Dios, ¿cómo ves mi sueño? Intégrate a mi sueño. Eso no va a suceder, ¿no? Porque nuestros sueños, nuestras intenciones son egoístas. Porque se tratan de nosotros. Señor, ok, yo voy a ser pastor, yo quiero tener una iglesia grande, yo quiero plantar muchas iglesias porque quiero que el mundo sepa de mí. Y dice Dios, no. Yo quiero que el mundo sepa de mí. Lo que yo quiero que tú entiendas es que mientras yo crezco en ti, tú bajas. Porque no se trata de ti ni de mí. Se trata de Él. Para la gloria de Él. Por Él y para Él. Es posible en Él. Y decía el hermano que tan solo abrazáramos el sueño de Dios y quisiéramos que Dios nos dirigiera para que se cumpliese su sueño.
Oh, hermano, esa predicación en especial llegó de una manera profunda a mi corazón. Cristo murió para tener un pueblo celoso de buenas obras, para que le representáramos a Él. Nos dio el estatus de ser sus embajadores. Nos dijo: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo. Y nos dejó dicho que Él nos amaba. Y dijo: ustedes pueden hacer algo para que el mundo sepa que son mis discípulos. Dijo: ámense entre ustedes. Entonces el mundo volteará y los mirará y dirá: estos son discípulos de Cristo. Él lo hará. Él los convencerá. Ustedes nomás ámense entre ustedes. Él murió para que este hombre miserable tuviera el privilegio de poderle servir. Hermano, estamos malgastando el tiempo. Estamos malgastando el tiempo en lo que no aprovecha. Malgastamos el tiempo en lo que no edifica. Tenemos una mala idea de lo que es descansar. Tenemos una mala idea de lo que es regocijarnos. Tenemos una mala idea de muchas cosas. Y gastamos el tiempo de manera equivocada. Yo volteo atrás y digo: ¿cuánto tiempo he desperdiciado en no servir a mi Señor? Él murió por mí para que yo tuviera ese privilegio. Un día me rescató. Me rodeó con su amor y con su misericordia. Y me llevó hasta el punto en el cual yo entregara mi vida a Él, yo entregara mis pecados a Él, reconociera que era un hombre vil y menospreciado. Y Él me estaba dando en ese mismo momento, yo sintiéndome en ese pozo de desesperación, Él tendió la mano para mí, estando yo mugroso, apestoso en el pecado. Me sacó de ahí. De lodo cenagoso, dice la Escritura. Y me dio un cántico nuevo. Se acabó aquello que agradaba a mi espíritu. Me dio un cántico nuevo. Nuevas palabras a mis labios. Una real y auténtica razón de por qué vivir. Miserable, engreído, peleonero, orgulloso, soberbio, majadero, borracho, alcohólico. Tramposo. Se fijó y me dijo: hey, he puesto mis ojos en ti para que tú me sirvas. Y me metí en un proceso. Wow. Me purificó con su sangre, pero me puso en un proceso. Y considero que todavía Dios sigue obrando en mí para limpiarme de muchas cosas. Porque todavía Él quiere que yo cumpla su sueño.
Hay veces que me rebelo y se trata de mis sueños. Y Dios dice, vamos a tener que trabajar otra vez. Pero me ha concedido, hermano, y ese privilegio es para usted también. Todos cabemos. Una razón de vivir. Hoy se vive sin razón. Hoy se vive sin metas. No hay otra cosa más que hacer, más que lo mismo. Y cuando hay metas, son metas en la vanidad. Son metas en lo que se va a perder. Son metas en lo que se va a quemar. El apóstol Pedro escribió que si todo esto se iba a quemar, ¿cómo no deberíamos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, ya sabemos que viene. No hay necesidad de que nos cuenten el final de la historia, ya lo sabemos. Por mucho que yo edifique mi casa con piedras preciosas y con todo, y que edifique y haga y ponga cuentas en el banco y haga cosas grandes humanamente hablando, ¿de qué aprovecha? Todo se va a quemar. Ya sé. Todo eso lo único que hará es quitarme el tiempo para poder tener el privilegio de servirle a Dios. Me quitará la oportunidad de poder disfrutar la presencia de Dios mientras esté aquí. Me quitará la oportunidad de poder ser influencia para otros, para que conozcan al Señor. Dios me da el privilegio de servirle y Dios le da a usted el privilegio de servirle. La gran pregunta, hermanos, esta mañana es, ¿estamos haciendo valer la muerte de Cristo en nuestras vidas? Todo ese sufrimiento, todo ese clamor que nos narra Isaías 53, todo ese sufrimiento que nos deja ver los evangelios, ese testimonio científico, el testimonio vivo de muchas personas, donde no queda ninguna duda de lo que Cristo hizo por nosotros. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo valer? ¿Lo valoramos? ¿Valoramos eso? Yo creo que definitivamente no. Somos fríos, apáticos, calculadores, sin amor, sin deseo de servir. Voy a servir, pero pongo mis propios requisitos. Porque tal vez no hemos comprendido el significado de la resurrección de Cristo. No resucitó para Él. Resucitó para nosotros. Él no necesitaba demostrar nada. Él vive por los siglos de los siglos. No se desprendió del Padre nomás porque sí, por causa mía. Le pregunto, ¿está la victoria de Cristo en su vida? ¿Por qué no tomar esta ocasión para decidir darle un rumbo diferente a nuestras vidas? Para revalorar lo que Cristo hizo por nosotros.
para examinar nuestros corazones. ¿Qué tanto vale lo que Cristo hizo por mí? ¿Qué tan agradecido estoy yo con Cristo por lo que Cristo hizo por mí? Hoy puedo venir al altar de la gracia en cualquier momento. Hoy tengo libre acceso a su voluntad, a su sentir. La palabra de Dios nos refleja el corazón de Dios. Nos deja ver la imagen de Dios, nos deja ver su sentir de Dios. Y hoy yo puedo conocer a Dios a través de las Santas Escrituras. Puedo saber qué piensa, cómo quiere que yo sea como padre. Ya puedo saber cómo Él quiere que yo sea como un obrero, como una persona, como un pastor, como cualquiera. No solo es el manual de la vida, las Escrituras, pero también es el corazón de Dios para que nosotros lo podamos conocer. ¿Y cómo lo ignoramos? Es triste, hermanos, oír a los jóvenes conocer muchas cosas del mundo. Me maravillo con su imaginación y me maravillo con lo que ellos saben ahora de computación y de toda esa ciencia. Pero me entristece ver que todas esas cosas, lejos de acercarlos a Dios, los apartan de Dios. Porque pueden pasar horas jugando cualquier juego. Pueden pasar horas en el Facebook. Pueden pasar horas en el YouTube. Pueden pasar horas en la tecnología. Y los cansa pasar 15 minutos en las Escrituras. Los duerme orar. Cuando el predicador se pasa del tiempo aproximado que creemos que debe predicar, ya estamos disgustados, ya estamos molestos, ya estamos incómodos. Cuando debería ser un gozo. Había un hombre, en mis primeros años de convertido, yo leí de ese hombre. Por allá en una sierra vivía, él vivía en una sierra, por allá llegó un predicador, un misionero, y le predicó a Cristo. Y aquel hombre se convirtió. Y el predicador le dijo, tienes que buscar una iglesia para que te congregues. Y él dijo, sí. Y entonces él se dispuso y bajó al pueblo. Caminaba 5 kilómetros a pie entre la maleza de la sierra, entre los peligros de la maleza de la sierra, de todo lo que implica caminar entre el bosque, animales, serpientes, todo eso. Y él caminaba aproximadamente unos 5 kilómetros. Llegaba a un río. Se subía en una pequeña balsa hecha con sus propias manos. No era un barco de motor. Era una pequeña balsa. Tal vez unos troncos amarrados. Y ahí se subía. E iba a través del río por 20 kilómetros. Ya son 25. Se bajaba y caminaba otros 10 kilómetros para llegar a la iglesia. Cada domingo él era el primero en llegar. Y llegaban los hermanos y comenzaba el culto y cantaban, y él cantaba con gran adoración, con gran fervor cantaba a su Señor que le había salvado.
Y subía el predicador, subía el pastor y predicaba su mensaje de ese día. Terminaba y hacía la invitación y él era el primero que corría al altar. Se paraba el pastor para despedir el culto y él decía, ¿ya? ¿Ya terminaste, pastor? ¿Ya se acabó? Pudiéramos seguir cantando aquí nosotros, alabando a nuestro Señor que dio su vida por nosotros. Y en muchos domingos logró que el culto no se terminara, que continuara por el resto del día. Y él decía, cantádmelas otra vez. Y él decía, predícame otra vez, porque voy a subir allá a la montaña, voy a ir allá. Y no voy a tener la comunión de los hermanos por una semana. Pero hoy, hermanos, somos un pueblo apático. Si no tenemos otra cosa más importante que hacer, venimos a la iglesia. Cuando debería ser lo más importante. Venir a adorar a nuestro Dios. Oh, es que tengo que trabajar. Oh, es que estoy cansado. Usted no sabe, pastor, me llevé una friega. Ah, es que tengo que estar en otra parte. Tengo que estar allá, tengo que hacer aquello, tengo que hacer el otro. Qué triste, hermano. Pero Cristo dio su vida por nosotros. Y hoy conmemoramos, y espero que con gran fervor en nuestro corazón, con sumo gozo en nuestro corazón, conmemoremos su resurrección. Y en el siguiente tiempo, en el siguiente servicio, cantemos adorando a nuestro Rey. Y nuestra actitud pueda adorar a nuestro Dios. Y que Él pueda venir y descender y derramar su Espíritu entre nosotros. Y que su Espíritu nos guíe a arrepentimiento. Y que su Espíritu nos guíe a glorificar a nuestro Dios. Es increíble lo mucho que no estamos dispuestos a hacer por Él. Como muy admirable lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Es digno de considerar, hermanos. No porque vienes a la iglesia vas a ir al cielo. No van a poder decir ustedes, si un día están en la presencia de Dios, y no van a poder decir, el pastor me dijo que porque fuera a la iglesia yo iba a ser salvo. Jamás he dicho eso, porque no es verdad. Venimos a la iglesia para adorar al Señor. Debemos venir a la iglesia para tener comunión con Dios y con nosotros, con los hijos de Dios. Y Él desea que lleguemos a la iglesia. Es que yo me portaba bien. Es que yo dejé los vicios, Señor. Y es que yo hice esto. Y a Cristo se le tiene si nos arrepentimos. Somos sucios. Hablamos mal de las personas, murmuramos de los líderes. Nos enfrentamos. Dejamos de amarnos entre nosotros.
que porque no me cae bien, que porque hizo esto, que porque hizo el otro. Todos aquí somos pecadores. Y todos aquí tenemos defectos. Y tal vez yo más que ustedes. Pero yo los reconozco. Y su problema es que ustedes no. Si muriese hoy, le hago la pregunta que le hice a la señora ayer. Si muriera ahora en este mismo momento, ¿dónde iría su alma? No me diga, pastor, yo voy a la iglesia. No me diga, yo he cambiado un poco mi vida. También los de AA cambian su vida. Háblame de qué comunión tiene usted con Dios. Háblame de qué usted está haciendo para Dios. De eso. No me diga yo hice. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas cosas. Y la respuesta divina de Cristo será, nunca os conocí. Le digo algo, hermano. La actitud de muchos deja entrever que no hay comunión con Cristo. Ese es el problema. La actitud de muchos de nosotros deja ver que no son los sueños de Dios. Estamos tras nuestras propias vanidades. Toda cabeza inclinada, y mientras el piano está tocando, le invito al altar. Y le vuelvo a preguntar, si usted muriese hoy, ¿dónde iría su alma? Hoy hay una oportunidad gloriosa de parte de nuestro Dios. La iglesia no está en promoción. No estamos promocionando salvación para nadie. Somos infelices pecadores, porque el pecado nos lleva a no ser felices. Tarde que temprano, el pecado cobra su factura. Y aquello que por un momento, unos instantes quizás nos dio como alegría, llegará el momento que el pecado cubre su factura. Y entonces conoceremos el sinsabor del pecado. Y entonces conoceremos la tragedia de no habernos arrepentido. Hoy podemos tomar este día como un parteaguas en nuestra vida. De aquel día de resurrección atrás, de aquel día de resurrección al futuro. Le pregunto, ¿habrá alguno entre nosotros que reconociera que necesita recibir a Cristo como su Salvador? Quisiéramos orar por usted. ¿Habrá alguien así? Solamente levante su mano, queremos orar por usted. Queremos tener la oportunidad de guiarle a Cristo. ¿Habrá alguien que quisiera recibir a Cristo como su Salvador personal? Amén.
Ponte de pie, mi hijo. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? Ponte de pie. Déjenlo pasar ahí, por favor, hermanos. Ven. ¿Reconoces que tú eres pecador? ¿Sí? ¿Sí lo reconoces? ¿Sí sabes? ¿Quieres pedirle perdón a Dios? ¿Quieres pedirle que venga a tu corazón? ¿Sí? Ok, pídeselo. Dile, Señor, Señor, te doy gracias. te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy pecador. Con todo mi corazón De todo mi corazón. te pido perdón Te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Y te acepto Y te acepto como mi Señor como mi Señor. y mi Salvador. Me salvaros. Te invito a mi corazón Te invito a mi corazón. en nombre de Cristo Jesús. No me quito. Amén. Diga. Padre Celestial, le damos gracias en esta mañana. Gracias por su resurrección. Gracias por su muerte vicaria, Señor. Gracias. Señor, en cuanto a mí, que sean tus sueños, Señor, no los míos. Y ruego, Padre, que bendigas el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sigue derramando tu Espíritu, Señor, en este tiempo y glorifícate entre nosotros. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.